nutrióloga. Ya está aquí Alicia Ramírez Huerta. Un placer tenerte aquí este muchas jueves. ¿Cómo estás? Gracias, muy Buenos bien, días. encantada, muchas gracias. Buenos días. Tener este tema tan importante de salud para nuestro país. La verdad es que sí, pero explícanos rapidísimo qué es la hipertensión arterial, perdón. Nosotros tenemos, se mide la presión, la cual tiene que tener determinadas cifras. Cuando esta tiene un valor de 140/90 o más, estamos hablando que ya hay una hipertensión. Ahora, definitivamente, para poder decir que alguien tiene, la persona tiene que recurrir a su médico, hacer determinado número de valoraciones, es decir, tú puedes tener... Te hicieron enojar, tuviste un susto tal, momentáneamente te subió la presión y no quiere decir que tú tengas este diagnóstico. Entonces es muy importante acudir con nuestro médico, tener valoraciones periódicas y entonces él ya te dirá si la tienes o no. Pero ¿cuáles son las afectaciones de la hipertensión? Eso es muy importante porque fíjate que tener la presión alta constante te va a condicionar a que tengas enfermedad cardiovascular, es decir, infartos, por ejemplo. La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente de México y del mundo. Es decir, ¿de qué se muere más la gente en este país y en todo el mundo? Pues definitivamente de enfermedad cardiovascular. Entonces, tener las cifras elevadas te va a dar una propensión a que tú tengas este problema y aparte, pues enfermedad cerebrovascular, ¿no? Entonces, es muy importante, por favor, que las personas estén regulando su presión y que tengan al tanto de esto. Y una de las tantas maneras, por supuesto, tiene que ver... Es la comida. Es con la comida, por el peso, por el sodio. Y por ejemplo, ahorita, acabas de decir sodio, porque me imagino que si es una cuestión, obviamente, de circulación, el consumir sal tal vez no sea como tan bueno, ¿sí? Mira, la sal hay que poner las cosas en un punto exacto. El elemento que a nosotros nos interesa a nivel de control de la tensión arterial es el sodio de manera prioritaria. Pero el sodio, recordemos que tiene múltiples funciones en el organismo. Tiene múltiples funciones que no acabaríamos, controla la cantidad de volumen, en fin, volumen de líquido, en fin. Oye, entonces, Alicia. hay que consumirlo, pero el exceso del mismo definitivamente causa trastornos y no es de ninguna manera una buena idea y es importante tener un control del consumo del sodio. Ok, control del sodio. Pero hablando de alimentación, ¿cómo podemos por medio de la alimentación controlarla o se puede prevenir? Mira, la presión arterial la podemos prevenir primeramente a través de tener un peso saludable. Es decir, hay que tener un peso razonable, que no tiene que ser el figurín de la portada, pero si tú tienes un peso razonable, la tensión arterial definitivamente va a estar mejor. Tú lo ves en un paciente obeso o una persona con sobrepeso, baja con tan solo el 10% del peso corporal inicial que disminuya, su tensión arterial va a mejorar. Entonces, sí, perdón. Sí, es que a mí esto, por ejemplo, que estabas diciendo del sodio, me dejó como pensando, yo leo muchísimo las etiquetas de lo que compro, ¿no? Excelente, te y felicito. todo tiene sodio, todo tiene Es sodio. correcto. Entonces, me deja preocupada esta cosa de que independientemente de que mantengas un buen peso, ¿qué puedes comer o en qué te tienes que fijar en las etiquetas para prevenir la hipertensión o si la tienes, pues disminuir los niveles? Fíjate que esto es muy importante. Hay que tener en cuenta que los alimentos procesados, O sea, en todo su lo gran empaquetado, mayoría, hay algunos prácticamente. alimentos sin sodio, hay unos que tienen menos sodio y hay unos que son terriblemente altos en sodio. Te voy a poner un ejemplo. Si tú te estás tomando unas aceitunas que obviamente vienen en salmuera, ¿qué es esto? Una sal salada, que es el método de conservación, sus cantidades van a ser muy elevadas. Existen alimentos que de manera natural, de origen, son altos en sodio. Por ejemplo, la leche, el queso, el huevo, los mariscos son altos en sodio de manera natural, pero efectivamente cuando nosotros tenemos un alimento procesado, sus contenidos de sodio se van a ver aumentados por los conservadores que esto tienen. Es muy frecuente encontrar en los alimentos que dice benzoato de sodio, protonato de sodio, glutamato monosódico. Más sanos, Entonces, hay que comer. esto va a ser un factor fundamental. Entonces, en eso nos tenemos que fijar en la etiqueta. Ahora bien, una recomendación, por favor, amigos, muy importante. Una vez que el alimento ha sido preparado, ya no estemos adicionando sal. ¿Sí? Los consomés en polvo, las salsas, soyas, esas salsas negras que se usan para saborizar, tienen muchísimo sodio. Ya preparamos, quitemos el salero. Hay personas que no han probado la comida antes de probarla Y y ya le le están ponen poniendo sal. sal. Yo he escuchado gente que dice, le falta sal. Oye, pero ¿cómo sabes si todavía no lo has probado? Entonces, por favor, en ese sentido,
tengamos un control, pensemos que algo que ya está elaborado, algo que ya está preparado, no porque nosotros no le adicionemos, no tiene sodio. Ok. Entonces, es fundamental. Perfecto, Alicia, muchísimas gracias por platicar.